Rafael López Dieguez, candidato número 1 de Impulso Social al Parlamento Europeo, hace un alto en su campaña electoral para visitar los estudios de periodista digital. Una campaña que, por cierto, comenzó movidita con una agresión de los filoetarras que intentaron impedir un acto de su partido en Pamplona. Pero fuera de esa normalidad democrática, López Dieguez sigue adelante con su caravana electoral y dentro de unas horas, concretamente el 17 de mayo de 2014, tomará parte en un acto en París en defensa de la vida. Asimismo, Impulso Social sigue apostando por ese llamado euroescepticismo, pero no se trata de un euroescepticismo del no Europa, sino un sí a otra manera de hacer Europa. Rafael López Dieguez, muy buenos días y bienvenido nuevamente a Periodista Digital. Además, en este transcurso de esta campaña de las elecciones europeas que ya alcanza su Ecuador. Sí, señor, muchísimas gracias a Periodista Digital por nuestra oportunidad y, en efecto, estamos en plena campaña, en plena vorágine de campaña y estamos muy satisfechos con la campaña. Bueno, Rafael, lo contábamos al inicio, justamente el comienzo de la campaña en un acto que el partido celebró en Pamplona. No estabas tú, pero sí había miembros de tu candidatura. Bueno, pues se produjo un pequeño problema. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese intento de boicot del acto? Sí, se presentaron allí una serie de jóvenes, pues de estos grupos de calvarrocas y, en fin, con los argumentos de siempre, de fuera del casco viejo y fuera de Pamplona, con símbolos vascos que no navarros, con símbolos vascos que no navarros, es decir, con la icurriña que no con la bandera de Navarra, increpándonos y poniéndose frente a la puerta para que no pudieran acceder la gente que iba a asistir a nuestro acto. Yo creo que se equivocaron, porque eso quizá a otros grupos, en fin, que no estén acostumbrados o que tengan una cierta tibieza les puede intimidar. Nosotros celebramos el acto, ellos se fueron, las fuerzas de orden público actuaron muy bien, en ese sentido fueron muy expeditivas, actuaron muy bien. Y mire usted, mi conclusión a esto es que si, habiendo como había en Pamplona bastantes actos políticos ese día, porque era el inicio de la campaña, y había muchísimos grupos que se estaban convocando en diversas zonas de Pamplona y no tuvieron ningún tipo de altercado, y nosotros sí, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, que molestamos a los filoetarras, molestamos a los chiquitos estos de la Calborroca, y que por lo tanto eso a mí me hace pensar que estamos haciendo bien las cosas. Eso, más sumado a que luego encima el CAC pues tiene algunas diferencias o no le gusta mucho las cosas que yo digo, pues esas dos cosas me hace pensar que estamos haciendo las cosas muy bien. Rafael, dentro de prácticamente unas horas, me imagino, tomas un avión para París para participar en un acto a favor de la vida. Pues también cuéntanos un poco de en qué consiste ese acto, y también dentro de esta misma pregunta una añadida: ¿por qué otros partidos están ocultando este tema de la defensa de la vida? Por ejemplo, el Partido Popular, por ejemplo, todo este tema del aborto, de cambiar la ley, en estas elecciones, incluso en el debate de anoche, quedó pues soterrado, no se sacó. Bueno, el debate de anoche luego tendremos que hablar. Luego hablaremos, que evidentemente hablaremos. Eso da para mucho. Pero mira, sí, en efecto, mañana 17, ahora, en cuanto salga de esta entrevista, tengo que marchar para Alicante, donde tenemos un acto, preparar un acto electoral esta tarde, y de allí, mañana por la mañana, muy temprano, me voy para París. En París nos convocamos en torno a 20 representantes de 20 países distintos. Nos convocamos, nos invita la exministra del gobierno de Sarkozy, la señora Botten. Allí vamos a estar representados pues proyectos políticos italianos, alemanes, polacos. Va a estar el primer ministro húngaro, inglés, de todas las aproximadamente unos 20 estados, que nos convocamos para decir que en Europa hay un movimiento en este momento es un movimiento pro vida, un movimiento pro familia, y un movimiento que quiere defender la soberanía e identidad de nuestros estados dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, somos coincidentes plenamente en estos tres aspectos. Y yo creo que va a ser un éxito de acto. Yo creo que es el único acto paneuropeo que ningún grupo está celebrando. No hay acto paneuropeo, Grupo Popular, ni Partido Socialista, ni de Vox, ni ningún otro. Sin embargo, nosotros sí hemos logrado convocar, casi 20 estados, ¿no?, con representantes, ministros, diputados, eurodiputados, primeros ministros, y el único que va sin cargo público, o no he tenido cargo público nunca, soy yo.
lo cual es una cierta frustración. Pero aún así, decir que han tenido la deferencia, precisamente por ese motivo, han tenido la deferencia todos estos grupos de permitirme abrir el acto. Y entonces abriré yo el acto mañana en París. Rafael, incluso en una entrevista anterior que te habíamos tenido por aquí en los estudios de Periodista Digital, ya hablabas de que tu partido pues aboga, digamos, aboga por ese euroescepticismo en referencia, digamos, a la actual manera de hacer Europa. Vosotros decís que sí Europa, pero a otra manera de hacerlo. ¿Nos puedes recordar un poco, digamos, cuáles son esas líneas maestras? ¿Qué es lo que vosotros proponéis de lo que tiene que ser realmente Europa? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Sí, mira, nosotros estamos proponiendo lo que, si me permites, propone el 70% de la población europea. O sea, aquí se han invertido los términos. No te olvides que las elecciones europeas solamente vota en torno al 43%. Por lo tanto, hay un 55, un 57% que no está votando. De ese 43%, un 2% vota en blanco. Y lo que resta, es decir, ese 41%, un 25% vota euroescéptico. Por lo tanto, entre los euroescépticos, entre los votos en blanco y entre los que no tienen ningún aprecio, porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y en política es no votar, eso supone el 70% de los votantes. Los 70% de los votantes en Europa no votan. Y no votan pues porque no creen en Europa, porque Europa no les importa absolutamente nada, porque no entienden Europa, porque no se consideran integrados en Europa. Y por tanto nosotros, Impulso Social, somos parte de ese 70%. Lo que sucede es que el otro 30%, esa casta, esa eurocasta, ha sido capaz de decir que este 70% son los frikis y los raros. No. Si mire usted, si en democracia es muy fácil. ¿Quién es más? Pues son más los que no votan, los que votan en el escepticismo y los que votan en blanco. Y todos estos, evidentemente, Europa es algo que no les interesa. Y por el contrario, un 30%, solo un 30%, esa eurocasta es la que gobierna Europa. ¿Por qué se ha producido esto? Pues mire usted, y le contesto a su pregunta directamente. Empezó votándose en Europa un 70%. Y ha bajado hasta el 43%, fruto de que con el Tratado de Maastricht existe un cambio absoluto del concepto de Europa. Se pasa de una Europa que era la Comunidad Económica Europea, una Europa de intereses económicos, puramente intereses económicos, al concepto de Unión Europea. Es decir, se pasa del concepto de mercado común a Estado común. En el momento que se produce ese traspaso, ahí rompe. Y ahí la mayoría de la gente, y lo pone en manifiesto con el voto de la Constitución Europea, no se olvide usted que salvo España como excepción deshonrosa, todos los países donde se sometió al referéndum, el voto en contra estuvo en torno al 70 y tantos % de voto en contra en Francia, en Alemania. ¿Y por qué? Pues porque la gente no ha entendido a Europa y nunca se nos presentó Europa y nunca se nos explica Europa como un intento de Estado común frente a lo que nosotros creemos y lo que la mayoría de los europeos quieren y que nos gustaría volver a esos orígenes, que era el mercado común de intereses económicos. Ahí es donde quiebra. Y ahí es donde un 70% somos eurodecepcionados o euroescépticos y se encuentra solamente un 30% euroapasionados. Pero ese 30% es capaz de confundir y de crear con el dinero que tienen y con todos los medios al alcance que tienen, a partir de nuestros impuestos y de los gastos suntuosos que ellos dedican a esta materia, hacen creer que este 70% somos los extraños. Que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Los que están en minoría son ellos. En estas elecciones europeas se da la circunstancia en España que se presentan muchísimos partidos nuevos. Hablamos de Vox, que es un poco, se podría definir como una especie de Partido Popular B por la confección de las listas. Ciudadanos, que ha decidido dar el salto a estas elecciones europeas, el partido de Pablo Iglesias, Podemos, pero precisamente en el caso de Vox, Rafael, ¿por qué Vox se niega resueltamente a tener debates con vosotros? Bueno, yo creo porque... De hecho, aquí, aclaro para nuestros lectores, aquí se hizo una invitación a Vox para tener un debate entre pues su candidato o quien ellos quisieran poner en la mesa, con Impulso Social, que bien podía ser tú o cualquier otro miembro de la plancha, y dijeron que no, que ellos no quieren tener un enfrentamiento, un cara a cara dialéctico con vosotros, con Luz Izaguirre, Alfons. Sí, bueno, yo creo que esto tiene dos razones. La primera razón ha sido que los debates que hemos tenido con ellos, yo he de decir que a ellos les ha pasado una factura muy importante. Y yo creo que han aprendido la lección, ¿no?
Ha habido debates, por ejemplo, hace recientemente en ICADE, donde hubo una gran discrepancia, se pusieron en evidencia opiniones personales de un candidato a la candidato a la lista europea, que han causado verdadera preocupación. Me consta que dentro de Vox y fuera de Vox ha causado un gran rechazo. Nos ha pasado lo mismo en los debates que hemos tenido en algún otro medio, donde yo creo que pues hemos puesto encima de la mesa una serie de evidencias, una serie de cuestiones que nosotros creemos que realmente son debilidades, grandísimas debilidades y amenazas del proyecto Vox, y estas amenazas y estas debilidades no las han sabido contestar. Por lo tanto, a partir de ese momento, ellos han optado que lo peor que les puede pasar es que un proyecto como es el nuestro, que es un proyecto conservador, que está claramente definido desde un principio, ponga en evidencia un proyecto suyo que he de decir que no está definido, porque ellos están haciendo hoy y siguen haciendo hoy una campaña en clave nacional y no están apuntando a una clave europea, y la razón es obvia, porque el cabeza de lista, señor Alejo Vidal Quadras, pues es un señor que lleva sentado o lleva siendo parte del establishment europeo 15 años, es parte de esa casta europea desde hace 15 años, es parte de toda esa fagotización y canibalización que se ha producido de la soberanía por parte de la Unión Europea respecto a los intereses y la identidad de España, es parte de ese gasto loco que el otro día ponía de manifiesto, que él estaba convencido que había que salir bajando en business y que los sueldos de los eurodiputados, que menos que eso, y por lo tanto es un señor que es muy fácil poner en evidencia en ese sentido, y esa evidencia, como me decía un actual ministro del gobierno del PP en una reunión que mantuve con él, me dijo: mira, lo que en política no se perdona que se robe, se perdona que etcétera, todas las barbaridades, pero que te pongan en evidencia es imposible. Y un proyecto como el nuestro, que no viene del sistema, que no ha sido parte del sistema, que no es connivente con el sistema, que no ha estado cobrando del sistema hasta hace 2 semanas, es un proyecto que puede poner en evidencia. Es un proyecto que no necesitamos ir a otoño, como necesitan ellos, ir a otoño, a debatir cuestiones fundamentales de su proyecto. Es decir, yo a usted le convoco a que me vote el día 25, pero lo que usted, o el voto que usted va a dar, que es la expresión máxima de su conciencia, puede que el día en otoño, en el congreso que van a celebrar, se encuentre completamente desvirtuado, porque, suponiendo que usted fuera una persona provida, resulta que en ese congreso se debata que puede existir una ley de supuestos. O si usted es una persona que no está a favor de las uniones homosexuales, ellos ya han dicho que van a ser favorables a las uniones homosexuales. O en la política económica, la política social, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la razón es, primero, no les ha ido bien en los debates, les ha ido bastante mal en los debates. Mi opinión personal es obvio que es personal mía, pero la tengo que decir, y ahí están los debates grabados y las cintas a disposición de todo el mundo. Y segundo, porque son muy fáciles de poner en evidencia. Y tercero, con esto termino, a la pregunta, porque mire usted, entre el original y la copia, la gente se queda con la copia. Y usted ha puesto de manifiesto... O el original, ¿no? Entiendo. La gente se queda con el original, disculpe, claro. Lo he dicho mal. La gente rechaza la copia y se queda con el original. Y el otro día estaba en un debate, en una televisión, y un representante de Vox decía: no, porque nosotros somos el PP de Aznar. Digo, pero hombre, si el PP de Aznar fue el que ha hecho todas las transferencias, y ahí están los boletines oficiales del Estado, en materias de competencia a las comunidades autónomas que han producido el desastre que han producido, si ha sido el que inició las conversaciones con el Movimiento de Liberación Vasco, si ha sido el que ha escarcelado a 300 personas, si ha sido el que ha puesto en la calle a 60 terroristas con delitos de sangre, y algunos de ellos volvieron a matar inmediatamente, si es el señor que ha aprobado la píldora del día después, la píldora abortiva, pero si es que no tiene ningún sentido que ustedes apelen a esto, ¿no? Entonces yo creo que ellos prefieren gente que les debata mucho por la izquierda, pero gente que les podamos debatir desde el punto de vista conservadora, son muy débiles, muy débiles. Vale. Y en cuanto a las perspectivas, prácticamente pues 9-10 días de que se produzcan estas elecciones, ¿cuáles son las percepciones que tenéis vosotros? Porque claro, evidentemente si vamos al CIS, el CIS ha dado unos resultados que evidentemente muchos partidos me imagino que no estarán de acuerdo. ¿Vosotros qué perspectivas tenéis? Mira, nosotros el voto a un proyecto como el nuestro, un proyecto de principio y de valores, un voto, digamos, decepcionado con Europa, un voto escéptico con Europa, con este concepto de Europa al que antes nos hemos referido, es un voto que no aflora las encuestas normalmente. Nosotros, cuando nos presentamos en las elecciones a las autonómicas de Madrid, donde no aparecíamos absolutamente para nada, la gran sorpresa fue que fuimos los quintos en Madrid. Los quintos en Madrid después de los verdes, y a un puesto
en fin, los verdes no entramos nosotros, pero fuimos los quintos. Es un voto, por lo tanto, que no aflora, es un voto que no está en la encuesta y que puede dar muchas sorpresas. Yo soy consciente que no vamos a tener 10 millones de votos. No, pero necesitamos exclusivamente 250.000 votos. 250.000 votos, 250.000 votos de personas que crean que tenemos que recuperar soberanía en Europa, que crean que tenemos que defender principios y valores en Europa, y de estos hay muchos en España, muchos más de 250.000. Ahora, ¿cuál es el problema? Llegar a ellos. ¿Cuál es el problema? Que nos puedan conocer. ¿Cuál es el problema? Que sepan que en Europa, que en España en este momento, para las próximas elecciones, hay un proyecto que está presentando un proyecto escéptico con Europa, de eurodecepcionado con esta Europa, que quiere defender la vida, que quiere defender nuestra soberanía en Europa, que quiere defender nuestra identidad, que quiere defender la familia, la justicia social y el bien común. Esto es un proyecto muy bonito, muy bonito. Y de esa encuesta del CIS, digamos, entrar a valorar, digamos, que en el caso vuestro no os consideran, no. Pero ¿qué es lo que más te sorprende? El triunfo del PP por poco sobre el PSOE, que el partido de Pablo Iglesias, Podemos, saque un escaño, o que, por ejemplo, fuerzas que, bueno, pues sus líderes son más conocidos, en este caso Ciudadanos con Javier Aznar o Vox con Vidal Cuadras, en principio se queden sin representación. Vamos a ver, mira, yo que el partido Podemos, encabezado por un pro-iraní, pro-venezolano, pro-chavista, salga, me parece un escándalo total, pero tiene su sentido. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que pasa en lo que sociológicamente se llama la derecha, la izquierda da pábulo a estos proyectos. Este señor ha estado en La Sexta, ha estado en diversos medios de comunicación, ha estado en medios de comunicación caracterizados generalmente por tener una tendencia editorial de izquierdas, y le han dado oportunidades. Y le han dado oportunidades porque en la izquierda hoy tiene usted un elenco de proyectos a votar enormes. O sea, desde cualquier persona con sensibilidad de izquierdas puede votar, desde Bildu o Nafarroa Bai hasta Ciudadanos como centroizquierda, pasando por UPyD, Partido Socialista y Podemos. Y esta pluralidad y atomización es muy enriquecedora para la izquierda, porque eso hace que la izquierda, de una forma u otra, siempre termine gobernando, si no hay mayorías absolutas, como ha sido la excepción de las últimas elecciones. ¿Qué pasa en la derecha? En la derecha, el Partido Popular, cometiendo un error garrafal, un error imperdonable, intenta fagotizar, canalizar absolutamente cualquier tipo de proyecto emergente, de forma tal que solamente exista el Partido Popular o el desierto. El propio Vox lo está sufriendo. Vox está que no sale en ningún lado, no aparece, no existe. De nosotros, 3/4 de lo mismo. Y esta es la razón por la que probablemente opciones como Podemos, precisamente por esa política de la izquierda, tengan esa llamada de voto. Y sin embargo, proyectos que estamos, sociológicamente hablando, a la derecha, al tener ese apagón mediático que no existe en la izquierda, pues no aparecemos. Esa es una de las explicaciones. A la segunda pregunta, en relación al Partido Popular. Mire usted, el Partido Popular, yo creo que después de ayer, yo creo que tendría que hacer otra vez la encuesta, porque lo de ayer fue bochornoso, o sea, bochornoso, no tiene para mí otra explicación. Mira que Elena Venanziano es una candidato facilita, y mira que se lo han puesto fácil al señor Cañete. Porque si lo hubieran puesto a un primer espada, que para mí no lo es la señora Valenciano, ni muchísimo menos, pues bueno, pues tendría justificación. Pero esto yo pasé bochorno, yo pasé vergüenza ajena. Yo pensaba que este hombre debía estar deseando y contando los minutos para que se terminara aquel programa, ¿no? Pero yo creo que esa ventaja que tenía hasta antes de ayer, creo que ayer se le ha venido muy abajo. Y de otra parte, le he de decir que me impactó que, en el fondo, los dos proyectos eran lo mismo. Los dos proyectos son los proyectos euroapasionados. Los dos proyectos son los proyectos de una pasión por Europa enorme, desde una diferencia de que ustedes han estado gobernando y la derecha está gobernando y no ha sabido controlar la crisis, bueno, y los otros, que han sido los promotores de la crisis. Con lo cual, en fin... Pero he de decir que yo, sinceramente, en cuanto al PP, creo que va a bajar mucho. Creo que va a ganar respecto al Partido Socialista. Creo que sí va a ganar respecto al Partido Socialista. Pero que ayer tuvo un varapalo muy importante. Pero un varapalo por nervios del candidato, que lo dudo, sobre todo por las tablas que tiene Cañete. O tal vez, como opinan pues ciertos analistas políticos, o incluso en Periodista Digital lo pueden leer,
donde le echan la culpa a la estrategia de Arriola, eso de decir, bueno, vamos a hacer un debate de perfil bajo. Sí, vamos a ver. Dos cosas. Primero, a mí, con las tablas, un señor que habla con los ojos cerrados, si ustedes se fijaron, no está mirando al candidato de enfrente, que lo pasó varias veces. A mí esto me impacta. Yo me fijo mucho en esos detalles, ¿no? O sea, si yo estoy hablando con usted, yo tengo que tener una interlocución con usted de todo, de expresión verbal, de verle, mirar los ojos, que nos conozcamos en ese sentido. Bueno, pues este señor no se dejó de conocer. Este señor hablaba en la mayoría de su intervención, al principio de sus intervenciones por lo menos, luego fue, pero hablaba con los ojos cerrados. Esa expresión es una expresión que para mí te causa rechazo. La segunda es que tienen que tener perfil bajo porque no tienen discurso. Porque no tienen discurso europeo. Porque el tener el discurso europeo es muy complicado. Tener un discurso a favor de esta Europa es muy complicado. Es lo que me refería al principio de esta entrevista. Son un 30%. Saben que tienen un 70% en contra. O en contra o que les importa un pimiento Europa. Y eso es muy complicado. Enfrentarte a que detrás de esta Cámara, como hay en este momento, hay 70% de personas que o no votan, o les importa un litio, o van a votar contra Europa. O para una Europa distinta. Eso es muy complicado. ¿Qué discurso haces? Mire usted, le vamos a decir que es que Europa es magnífica y si no hubiera estado Europa, no hubiéramos tenido una crisis enorme. Oiga, ¿pero usted está mintiendo? Pero si resulta que se ha demostrado que los países que han estado en esa Europa especial de no euro han sostenido la crisis y han crecido ante la crisis. Es que Hungría ha crecido 4 de 5 años con su moneda forinto. Es que Inglaterra ha crecido los 5 años. Es que Dinamarca ha crecido. Es que Suecia ha crecido. Es que Chequia, un país pequeñito, ha crecido de los 6 años, 4. ¿Por qué? Porque Europa no están jugando a esa Europa del euro. Que, por cierto, para nuestros oyentes y nuestros lectores, ¿cuántos países de Europa tienen suscrito el euro? Preguntarán, pues muchos, el euro es la panacea. No, de los 28 estados, 18 tienen, pero 10 no tienen. Y 10 países muy serios, pero muy serios. Reino Unido, Suiza, Suecia, Dinamarca, Hungría, y resulta que esos precisamente, esos que son de una Europa especial, esos no han tenido la crisis que hemos tenido nosotros. Y por cierto, también para nuestros lectores, hay un país muy serio que es Inglaterra, que Cameron ha dicho el pasado domingo, en su primer acto, que en el 2017 somete a referéndum el mantenimiento del Reino Unido en Europa. Y que se compromete a ello y si no dimite. Señores, en el 2017, a lo mejor ya en Europa, porque Suecia y Dinamarca han dicho, oiga, y nosotros también. Y países del este que se han incorporado y dicen, oiga, que esto no me está aportando a mí nada, que esto no me aporta nada, que me quedo fuera. Y los que iban a entrar, como Hungría, que iba a entrar con el euro, ha dicho, espera un momento, oiga, que esto del euro durante la crisis no ha sido ninguna solución. Rafael, otra cuestión, porque evidentemente ayer tuvimos ese debate entre dos grandes partidos, pero volvemos a lo mismo. Aquí no se presentan dos partidos, aquí se presentan varios. El por qué se margina dentro de esa gran fiesta de la democracia de los debates políticos y sobre todo pues en la televisión pública, aunque se haga a través de la Academia de Televisión, se margina el resto de fuerzas. Pues ahí tenemos a una Izquierda Unida, un Partido Nacional, UPyD, Ciudadanos, Vox, Impulso Social, Podemos. Vale, de acuerdo, a lo mejor dices, es que no hay sitio para 20, pero no se entiende que no invitamos a 20, pero solamente invitamos a los dos más grandes. ¿Usted sabe aquella época de la historia de España de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas? Bueno, pues es del PP al PSOE y del PSOE al PP. Y además ya con un aviso por parte del señor Felipe González de que vayamos pensando en esa coalición, en este pacto que vamos a ver. Ya se ha soltado la primera, ¿de acuerdo? Pues muy fácil. Porque esa casta se retroalimenta. Porque esos dos partidos se retroalimentan. Porque esos dos partidos hacen lo mismo. Piensan lo mismo. Actúan de la misma forma. Mire usted, la ley electoral es de los dos. La dependencia política del Poder Judicial es de los dos. La política fiscal
casi que están haciendo política fiscal mucho más de izquierdas los del Partido Popular y mucho más de derecha los del Partido Socialista. Con lo cual, si se funden, van a sacar ahí un mix que puede que incluso, a lo mejor piensen que pueda funcionar. Es que en materias de todo tipo, en materias autonómicas, en materia de transferencias, competencias autonómicas, el gran desastre de España, es que piensan lo mismo. Vamos, en materia terrorista, tan importante, es que piensan lo mismo. El Partido Popular está dejando que se ejecute el plan del Partido Socialista y está de brazos cruzados ante la ejecución de los pactos contraídos por el propio señor Zapatero. Y se ha cruzado de brazos. No ha negociado el Partido Popular en esta ocasión. Sí negoció anteriormente. En esta no. Pero lo que ha hecho es negociar con el PP, con el PSOE, que a su vez el PSOE ha negociado con ETA. Por lo tanto, son lo mismo. Y como son lo mismo, ellos lo que quieren es generar su bipartidismo, mantener su bipartidismo, para que ese bipartidismo les permita mantenerse en el sistema marginando a los demás. Es deleznable, es antidemocrático, es la burla mayor al espíritu, a la libertad y a la democracia que tantas veces se les cae de la boca a estos señores. Supongo también que se entenderá como grave por parte de su partido, aunque ustedes no fueran el receptor, pero bueno, lo comentaba hace también unos días la presidenta de UPyD, la señora Rosa Díez, en una conversación que tuvo con el ministro de Exteriores, el señor Margallo, que poco menos que les vino a decir que como ustedes que ustedes no se crean que van a entrar aquí, que nos van a poder coger y quitar esto, porque los vamos a ustedes a machacar como si fueran unas nueces. Bueno, vamos a ver, es que no se olvide usted que la señora Rosa Díez es parte del sistema. Esto es como Vox. O sea, exactamente igual. Es el sistema que se endulcora, se enmascara y se presenta de otra forma, pero es sistema. Es sistema. Y comparte las técnicas del sistema. Y el totalitarismo, la exclusión de UPyD, es la exclusión de Vox, que no quiere debatir con otros partidos porque no quiere que se le ponga en evidencia. Esas técnicas son las propias de la gente que viene y que está acostumbrada en el sistema. Si usted revisa las listas de Vox o revisa usted las listas de UPyD, son gente que de una u otra forma llevan aquilosadas en el sistema desde hace 30 años, 40 años, 30 y tantos años llevan. Por lo tanto, ellos saben perfectamente que tienen que irrumpir, como fue el caso de UPyD, pero una vez que están dentro, ojo, virgencita, que me dejen como estoy, que no me vengan a tocar nadie, ni por un lado ni por otro, que a lo mejor me mueven esto, me agitan esto, y la cosa empieza a tener menos gracia. Pues, Rafael, pues prácticamente eso, a estos 9-10 días que quedan de las elecciones, ¿cómo se puede incentivar el voto de ya no te digo de los ciudadanos europeos, porque en cada país, como digo, tendrán sus problemas, pero aquí en España pues las encuestas son muy preocupantes. Se habla más o menos de un 60%, que puede ser la abstención más grande que ha habido en unas elecciones europeas. ¿Qué se puede hacer para que en estos 10 días convencer a los votantes que no se queden en casa? Porque es además lo que parece que es lo que le interesa a los dos grandes partidos, que la gente pues se quede en su casa, no vaya a votar, y que, bueno, pues con esos poquitos votos, al final ellos pueden mantener ese sistema. Pues mira, yo creo que estamos en un momento que es crucial. Los planes que están en este momento elaborándose en Europa cara al plan 2017-2027 son críticos para España. Entre otras cosas porque se intenta establecer la política de la España de las regiones contra la España de los estados. La razón es muy fácil. El Estado es muy difícil de hacerlo sumiso y la región es muy fácil de hacerla sumisa. Yo creo que en estos momentos todos los ciudadanos, todos los que sabemos que esta Europa no es una Europa que nos haya aportado rigurosamente nada, que nos secuestra soberanía, que nos impone en estructuras muy complicadas, porque sería muy largo explicar, pero hay muchas Europas. Está la Europa de la Unión Europea, está la Europa del Consejo de Europa, que depende de un tribunal, y ese tribunal nos ha impuesto sentencias inicuas, execrables sentencias, haciéndonos que pongamos en libertad a terroristas y con la indignidad que se supone para nuestras víctimas, que son nuestros muertos, no son sus muertos, ¿no? Esos que creemos en una Europa democrática y estamos en presencia de una Europa antidemocrática, profundamente antidemocrática, porque quien gobierna Europa es el Consejo y la Comisión y no son elegidos democráticamente, tienen que salir a votar. Tienen que salir a votar para manifestar su eurodecepción frente a esa europasión de los del sistema. Somos muchos, somos el 70%, pero tenemos que hacernos valer. Nos tienen que conocer, y yo les invito que en esta ocasión el único partido euroescéptico, el único partido eurodecepcionado, el único partido que busca una Europa distinta,
una Europa que era la Europa del origen, la Europa de los intereses económicos, la Europa del mercado común y no del Estado común, ese impulso social. Y es una oportunidad magnífica de poder demostrar que en España, como existe en toda Europa, existe un proyecto que va a defender nuestra soberanía e identidad en Europa. Pues Rafael López Dieguez, candidato número 1 a las elecciones al Parlamento Europeo por Impulso Social. De nuevo, muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital y, bueno, pues muchísima suerte de cara al día 25. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.